¿Va? ¿Sí? Sí, ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Empezamos la sesión de trabajo y la empezamos con una conferencia que yo diría que es moderna, porque todavía todo lo que se habla en lo que sería la atención paliativa al enfermo crónico avanzado está incipiente. O sea, durante muchos años hemos estado hablando de la atención paliativa para enfermos de cáncer, también para enfermos con el virus, pero no hemos hablado tanto del enfermo crónico avanzado. Cuando después en los estudios nos dicen que la relación de muerte o de final de vida es de 1 a 10, siempre nos dice el doctor Gómez Batista. Por lo tanto, es como una ampliación de decir cómo podemos mejorar la calidad de vida en el final de vida, no solo para aquellos enfermos que tienen una enfermedad en que hay unas posibilidades de anticiparnos al momento final, sino también en otras enfermedades crónicas que producen mucho dolor a la persona y a las familias y que en cambio hasta ahora pues no se les trataba quizás de la misma manera. Para esta primera conferencia hemos llamado al doctor Xavier Gómez Batista. Antes han hablado de dar vida a los años. Nosotros dos somos la vida a los años, porque hemos sido muchos años directores del programa Vida als Anys de la Generalitat de Cataluña. O sea que hemos intentado llevar esa vida a los años siempre que hemos podido. Y en este momento yo diría que el doctor Gómez Batista, desde el Instituto Catalán de Oncología y desde la dirección del Observatorio Quali de la OMS y de la Cátedra de Paliativos de la Universidad de Vic, está haciendo un trabajo que es toda la introducción de la mejora en la anticipación al final de vida, que yo creo que cambiará también en el futuro muchas cosas como lo cambiaron las paliativas. Al principio parecía que era una cosa que solamente se hacía desde un punto como el ICO, el Instituto Catalán de Oncología, y en este momento, en cambio, pues después está también aquí el doctor Navarro que nos acompañará y también lo está haciendo. O sea, ya es una diseminación que yo creo que en Galicia también se está haciendo. O sea, que yo creo que será algo que producirá un beneficio para los enfermos y que se aplicará pues ya como un manual de libro, así lo esperamos, vaya, en todos sitios que trabajen con personas con necesidades de atención al final de vida. Doctor Gómez Batista no hay que presentarle mucho porque todo el mundo lo conoce, pero aparte de ser director del programa Vida als Anys, ha sido director también del Hospital Santa Creu de Vic, ha sido también jefe de servicio de paliativas en el Instituto Catalán de Oncología, ha sido también director de investigación en el mismo instituto y también lleva un programa que es muy interesante, que es el programa de duelo de enfermos crónicos avanzados también, que se hace desde la Caixa, que hay 35 o 37 equipos que trabajan pues también en este final de vida. Nosotros tenemos uno que hace todo lo que es el territorio de Lleida y parte de Girona y la verdad es que funciona de una forma muy bien y muy efectivo. No sé si él también después les querrá comentar algo. Y bueno, aquí les dejo con él para disfrutarlo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, sí. Venga, yo también. Venga. Pasa. Bueno, Maruja siempre es muy generosa conmigo. Hace años ya. Siempre me sorprende que aguante durante tantos años. Bueno, estoy muy contento de estar aquí por varios motivos. Uno, porque con SAR estamos trabajando en un proyecto, como decía Maruja, de mucha innovación en la atención a personas con enfermedades avanzadas. Y luego porque aquí SAR también tiene presencia y tenemos proyectos e ideas que queremos compartir, y también porque hay amigos, Ramón Navarro, con el que él fue un pionero de la identificación de pacientes crónicos no cáncer, en la SECPAL desde hace. Aquí en esta sede hicimos un congreso en el 90, me parece, 91, ya para hablar del PALET y de los programas sociosanitarios, etcétera. Bueno, lo que quería comentar hoy, como comentaba Maruja Fontanals, era a ver cómo podemos innovar, cómo podemos avanzar
todo lo que hemos aprendido en cuidados paliativos atendiendo a enfermos terminales de cáncer y aplicarlo a todas las personas que tienen necesidades de atención paliativa en todos los servicios. Este es un poco el resumen de cómo podemos extender esto que aprendimos para aplicarlo a atender a todas las personas. Y por esto le llamamos atención paliativa, que luego comentaré por qué le llamamos atención paliativa. Y bueno, nosotros trabajamos en un equipo que es un observatorio de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y esto nos colocaba en una perspectiva ya un poco distinta, no solo de un servicio de paliativos en un instituto de cáncer, sino en una perspectiva poblacional y de salud pública. Este es un poco el objeto, ¿no? y el objetivo de nuestro servicio. Y hace un año, yo creo que ahora debe hacer un año exactamente, que organizamos, esta es la primera cátedra de cuidados paliativos que hay en España, y la hicimos ya con este título, Atención paliativa de personas con enfermedades avanzadas y sus familias en la comunidad, porque luego veremos que la mayor parte de las personas con necesidades paliativas están en la comunidad, entendiendo que la comunidad también son los centros residenciales. Y esto lo hicimos porque en el ICO no sabíamos de esto, con gente que sí que sabe de esto, que son la atención primaria que está alrededor de Vic, el Hospital de la Santa Creu, que es un similar, digamos, al Pare Jofre, que está Ramón Navarro, y Sarco Habitae, porque pensamos que era la organización que lidera no solo la atención residencial en España, sino la calidad de la atención residencial y mucho interés en la ética de la atención, porque, como ha dicho antes José Luis, es la primera organización que tuvo un comité de ética asistencial en el mundo residencial, y esto no es casual tampoco, ¿no? Es que hay un interés por los valores y por respetar los valores, ¿eh? O sea que, bueno, esta es la evolución de la mortalidad en España en las últimas décadas, que sigue siendo el 100%, ¿eh? Se mueren el 100%, se mueren el 100% y se mueren el 100%. Estamos muy contentos de que no se mueran el 120%, porque sería dramático, pero no se ha modificado ni se modificará, ¿eh? Lo que me gustaría es hablar primero de cómo estamos en este siglo avanzando conceptualmente en los conceptos de cuidados paliativos, ir después a la perspectiva poblacional, porque es esto de cuántas personas necesitan atención paliativa en una población, es una perspectiva que ya trasciende lo que es un servicio específico, y luego también la manera de atender, porque no solo tenemos que tener en cuenta los aspectos cuantitativos de cuántas personas hay y qué les pasa y dónde están, sino cómo los podemos atender, y recalaré un poco en los aspectos éticos, porque a raíz del programa que estamos desarrollando con Sarco Habitae, pero que también aquí el grupo de Ramón lo está desarrollando en Valencia, se suscitan debates éticos sobre, bueno, cuál es el riesgo y el beneficio de identificar precozmente a personas con pronóstico de vida limitado y cómo lo podemos minimizar los riesgos y optimizar los beneficios, ¿eh? Es un debate interesante. Y finalmente, cómo los programas de cronicidad, que es un formato que se utiliza ahora en casi todo el mundo, ¿no? para atender a personas con enfermedades avanzadas, introducen dentro el tema de la atención paliativa, ¿eh? Bueno, pues vamos a primero empezar esto. Las diapositivas estarán en la web de Sarco Habitae y serán accesibles, o sea que las podéis. Esto es la evolución conceptual que nosotros proponemos, que como veis es largo, pero me detendré un poco en esta diapositiva. Nosotros durante muchos años estuvimos centrados en que los cuidados paliativos se dedicaban a atender enfermos terminales de cáncer en servicios específicos de cuidados paliativos. Este era un poco el paradigma de los cuidados paliativos. Y estuvo muy bien, porque aprendimos a atender las necesidades multidimensionales de pacientes y familias, y lo aplicábamos a pacientes, les llamamos pacientes terminales de cáncer en servicios de cuidados paliativos. Pero últimamente lo que vimos desde hace años
es que no solo el cáncer produce necesidades de atención paliativa, sino todas las patologías. Y luego una cosa muy interesante que Ramón Navarro ya descubrió hace tiempo, que de las enfermedades específicas, es decir, insuficiencia cardíaca, cor pulmonale, insuficiencia hepática, etcétera, pasamos también a atender personas que no solo tienen una o dos enfermedades, sino que tienen condiciones como la fragilidad, la multimorbididad. Estos son condiciones, no son una enfermedad. Los registros que tenemos de certificados de defunción nos hablan de enfermedades, nunca dicen este certificado de defunción es de una persona que ha estado durante 1 año y medio con fragilidad avanzada y ha tenido un deterioro progresivo, sino que dicen tiene insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y se muere de un edema agudo de pulmón o lo que sea. O sea que hablan de enfermedades y no hablan de condiciones. Y, por tanto, de pensar este concepto de enfermedad terminal de enfermos de cáncer a la enfermedad crónica avanzada evolutiva con pronóstico de vida limitado, que es un concepto mucho más amplio de enfermos que no solo tienen cáncer, sino de cualquiera de estas condiciones progresivas y que están en todos los servicios sanitarios, ¿no? Este es el cambio fundamental. Y para atender a estos pacientes, normalmente nosotros nos basamos primero en un modelo que se llama dicotómico, que es si tú tienes una enfermedad avanzada de cáncer y tienes 62 años y tienes un cáncer de pulmón avanzado, te atiende un equipo de cuidados paliativos en las últimas semanas y no te atienden los demás servicios. Es decir, que es una intervención dicotómica. O te atiende el servicio de paliativos o te atiende los demás servicios. Para pasar a un modelo de organización flexible en el cual vas necesitando cada vez más intervenciones paliativas, pero que pueden ser aplicadas en una residencia, en un servicio de urgencias, en un servicio de medicina interna, porque no es necesario que estés en un servicio de paliativos para tener una buena atención. Estos son los cambios, como veis, conceptuales, y a esto le llamamos atención paliativa, de cuidados paliativos, atención paliativa, que es en inglés el palliative approach, el enfoque paliativo, es todo lo que podemos hacer en cualquier servicio para una persona con una enfermedad crónica con necesidades paliativas para mejorar su calidad de vida. ¿De acuerdo? O sea que es un cambio también de los conceptos, pero también de las palabras. Atención paliativa es lo que podéis hacer en cualquier servicio para atender a una persona y no depende del pronóstico, depende de la situación. Personas que vivirán durante años tienen necesidades de atención paliativa y no se morirán en 4 semanas, sino que vivirán durante mucho tiempo. Y por tanto, esto eran los ejes, digamos, de este cambio conceptual, añadiendo también aspectos que también habéis tratado aquí y las directoras generales han comentado, de pasar de un rol pasivo del enfermo con poca autonomía a una autonomía más acentuada del enfermo, con la planificación de decisiones anticipadas como una manera de identificar valores y trabajar con los pacientes, con sus valores, y la gestión de caso como la manera organizada de atender. Es decir, que esto es como un paquete conceptual de cosas que hemos aprendido clínicamente, pero con los enfermos de cáncer para unas semanas, que aplicamos a todo el sistema sanitario para todas las personas que lo necesitan. ¿De acuerdo? O sea que este es el eje conceptual que hemos trabajado. Bien, esto ya ha empezado a haber literatura de esto científica, esto es del British Medical Journal, que ya dijo, oiga, más allá del cáncer hay necesidades paliativas, y esto es lo que las maneras de enfocar la atención paliativa con diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, cuánta gente le pasa, qué necesidades tienen, qué modelo de atención podemos intervenir, cómo podemos planificar su atención, cómo podemos organizar la atención en un servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son las perspectivas que desde nuestro centro estamos trabajando. Vamos a ver primero cuántas personas les pasan o tienen enfermedades crónicas avanzadas. Lo primero es la mortalidad. Esto está bien estudiado en España también, que es que 3/4 partes de la población en España se mueren de enfermedades crónicas evolutivas.
Y la proporción de cáncer-no cáncer es de 1 a 2, o sea que el 25% se mueren de cáncer y el 50% se mueren de otras enfermedades crónicas evolutivas, y esto lo conocemos bastante bien. Esto en España son unas 300.000 personas al año. 100.000 se mueren de cáncer, 200.000 se mueren de enfermedades crónicas progresivas. Pero nos interesaba también no solo ver la mortalidad, o sea, cuántas personas se mueren al año de enfermedades crónicas evolutivas, sino también la prevalencia. La prevalencia es hoy, en Valencia, en los hospitales, en la atención primaria, en la población, cuántas personas tienen necesidades de atención paliativa y dónde están y qué les pasa y qué podemos hacer para atenderlas mejor. Esto es la prevalencia, ¿eh? Bien, para identificar la prevalencia, el problema que teníamos durante bastante tiempo es que no teníamos una manera de identificar precozmente a estas personas en los servicios de atención primaria, en las residencias, en los centros de ACLE, se llaman, del programa PALET. Pues no había manera clara, había algunos indicadores pronósticos que han utilizado los geriatras, también los de paliativos hemos utilizado indicadores pronósticos, pero normalmente eran indicadores que se utilizaban y eran válidos para los 2 últimos meses de vida, pero muy poco válidos más precozmente. Y a nosotros nos interesaba ver si esta identificación de personas con necesidades paliativas se podía hacer meses o años antes de que se deteriorara más y falleciera el paciente. Bien, los ingleses desarrollaron esto, que es, bueno, este es el modelo escocés, esto es en Inglaterra, en el centro, que era, sobre todo en la atención primaria, idearon una manera de identificar a estos pacientes para activar una mirada paliativa, un enfoque paliativo de los pacientes, y empezaron con lo que se llama las preguntas sorpresa. La pregunta sorpresa es, ¿le sorprendería que este enfermo se muriera en 1 año? Es una pregunta que se hace a profesionales, ¿eh? Bueno, y este es un criterio. El segundo era ver, le llamaban choice en inglés, que es si ha habido alguna demanda de limitación de esfuerzo terapéutico, si ha habido alguien que dijera, bueno, pues podríamos no ingresar más o no hacer más quimioterapia, etcétera, etcétera. Y la tercera, un grupo de indicadores clínicos fundamentalmente de deterioro nutricional o de deterioro funcional sostenidos y progresivos, y también algunos criterios de carácter geriátrico, esto sería otro punto, y finalmente también le añadieron, y nosotros le hemos añadido también, otros aspectos como el uso de recursos. Si han ingresado más de 2 veces en urgencias en los últimos meses, etcétera, etcétera. Porque sabéis que los enfermos crónicos avanzados utilizan mucho los servicios de urgencia porque tienen crisis frecuentes en su evolución. Bueno, entonces nosotros trabajamos el instrumento NECPAL partiendo de esto y aplicándolo, digamos, a cualquier servicio sanitario, haciendo primero un listado de enfermos crónicos especialmente afectados. Esto lo podéis hacer mañana. Bueno, mañana sí. Mañana es viernes, sí. Yo pensaba que si mañana era sábado era más complicado, pero mañana o el lunes podrías hacerlo. Bueno, se hace un listado de enfermos especialmente avanzados, crónicos, teniendo en cuenta también los multimórbidos y pluripatológicos. Se hace la pregunta sorpresa, un médico y una enfermera, y luego se mira si alguien de la familia o del equipo o el propio enfermo, pocas veces en España el propio enfermo demanda limitación de esfuerzo terapéutico, pero a veces sí que lo hacen, es un 6% en nuestra experiencia, la familia en un 15% y en los equipos también en un 15%, más o menos. De que ellos mismos han dicho, nos gustaría limitar, no lo dicen así, dicen, no nos gustaría ingresar más en urgencias o no nos gustaría hacer más quimioterapia, etcétera, etcétera. Y aplicando también unos criterios de carácter muy clínico, que es declive funcional, declive nutricional, comorbilidad, o sea, más de 2 enfermedades crónicas, y muy importante, las condiciones geriátricas y los síndromes geriátricos, que es fragilidad severa, que está bastante bien definida, también si hay úlceras, esto en el sector residencial, úlceras que no se curan de decúbito, si hay caídas,
si hay delirium o si hay disfagia, por ejemplo. Esto es fácil, esto es clínico, ¿eh? Esto se hace en 5 minutos, un médico y una enfermera sentados con la lista de pacientes. Es así de sencillo. Teniendo muy en cuenta que hay que combinar la severidad es la intensidad, pero también la progresión. No nos interesa tanto saber si el Bartel es muy bajo, está muy deteriorado, sino si el Bartel se ha deteriorado progresivamente en unos meses. El cambio de Bartel. No nos interesa tampoco saber solo lo que es el aspecto nutricional, sino si se ha deteriorado en los últimos meses sin ninguna causa aparente aguda, sino con un deterioro progresivo. O sea que es clínico. También podemos medir el uso de recursos, cuántas veces ha ingresado en urgencias especialmente, y luego para cada enfermedad, esto está muy desarrollado, hay criterios específicos. De la New York Heart Association tiene una para insuficiencia cardíaca, la EPOC, etcétera, etcétera. O sea que es bastante sencillo. Y bueno, una vez más, cuando tuvimos esto validado, que está publicado también en Medicina Clínica recientemente, dijimos, bueno, pues ahora que tenemos un instrumento vamos a ver la prevalencia en una población. Vamos a ver cuántos hay y quiénes son estos pacientes, porque bueno, no sabíamos quiénes eran, ni cuántos había en la población general. Y este es el primer estudio que hicimos, es el primero que se hizo en el mundo, hace 2 años que lo hicimos el trabajo de campo, que es ir a una población, la población de Vic, que porque es una población bastante medible, y en una muestra de equipos de atención primaria representativa, ir médico y enfermera, cada uno de los médicos y enfermeras, cada uno de ellos hacían una lista, bueno, sacaban una lista de esta lista de enfermos crónicos que existe, que todos los equipos de atención primaria tienen, es el CRG, y luego lo que hacían era hacer una lista de enfermos crónicos especialmente avanzados, hacer la pregunta sorpresa a esta lista de pacientes, ver la pregunta sorpresa y ver si tenían algún otro de estos criterios que he dicho, declive funcional, declive nutricional, o bien síndromes geriátricos, o bien más de ingresos, más de 2 ingresos, o más de 2 enfermedades crónicas avanzadas. Y estos son los resultados poblacionales. Esto quiere decir en la población, una muestra representativa. El 2% de la población en un distrito, en un departamento que tiene una tasa de envejecimiento del 21%, que no es culpa mía, pero que es relativamente envejecido, el 2% de la población, sus médicos y enfermeras de la atención primaria consideran que tienen una enfermedad avanzada crónica compleja, especialmente afectados. Y el 1,63 tienen la pregunta sorpresa positiva, es decir, no les sorprendería que se murieran en un año. ¿De acuerdo? O sea que, y el 1,52 tiene además algún otro parámetro. Esto quiere decir que más o menos es el 10% de la población de más de 65 años, que es una cifra muy importante. Esto en España son centenares, cientos de miles de personas, en Cataluña son 120.000 personas. 120.000, que tienen la pregunta sorpresa positiva, o sea que no les sorprendería. ¿Y qué les pasa a estas personas? Pues ya lo veis aquí, los síndromes geriátricos y la fragilidad es lo más prevalente, con la demencia también, estas cifras de aquí, de pregunta sorpresa, y veis que, por ejemplo, el cáncer es el 13%, o sea que la proporción cáncer-no cáncer es de 1 a 7, no es de 1 a 2, de 1 a 7,5, más o menos. Ana Maruja decía 10, pero 10 es en algún sitio. No, Maruja no se ha equivocado, porque no se equivoca casi nunca, pero ella se refería a otra serie de pacientes. Pero ya veis que lo que predomina es el grupo de síndromes geriátricos, fragilidad severa y demencia. ¿Y dónde están estas personas? Están atendidas en el domicilio y en una residencia, el 80%, el 85% están en la comunidad, no están en los hospitales, están en su domicilio, los atiende el equipo de atención primaria, o están en una residencia y los atiende el equipo de la residencia con o sin la primaria, ¿de acuerdo? Pues esto es fundamental, porque ya sabemos cuántos hay. Y lo que hemos identificado claramente son 2 grandes grupos. Un grupo mayoritario
que son mujeres de 80 a 85 años con fragilidad severa y demencia y que están más ubicadas en el domicilio y en residencias. Y otro grupo, lo que se llama de las insuficiencias orgánicas, de más hombres, más predominio de hombres de 70 años a 75 con insuficiencia cardíaca, cáncer, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria. ¿De acuerdo? Son como dos grandes grupos de personas con enfermedades crónicas y pronóstico de vida limitado que tienen necesidades de atención paliativa. O sea que la prevalencia poblacional está alrededor del 1,5%, el 2% de la población tienen enfermedades crónicas complejas, por lo menos el 2% de una población, con una edad media de 82 años, un predominio de mujeres y con un predominio de personas que tienen condiciones avanzadas geriátricas y demencia, con una proporción cáncer-no cáncer, como veis, de 1 a 7, 1 a 8 más o menos. Y bien, también después hemos dicho, bueno, pues vamos a ver en cada sitio del sistema cuántos hay. Pues mirad los que hay. La poblacional es 1,5%, cada médico de familia le tocan entre 20 y 25, o sea que después de la pregunta sorpresa hay un médico sorprendido y un equipo asustado, porque en el equipo de atención primaria de uno de los sitios donde hicimos ahí identificaron en 15 días 300 pacientes que tenían necesidades de atención paliativa y solo habían identificado previamente como tales el 15%. O sea que de golpe identifican a muchos pacientes que tienen enfermedades avanzadas. Y en los hospitales de agudos, pues que no son de agudos, porque entre el 35 y el 45% de los pacientes del Hospital Universitario de Bellvitge, que están muy contentos de ser de agudos, pues no son de agudos. Fijaros, en la UCI, en el Servicio de Cuidados Intensivos de Bellvitge, el 30% de los pacientes son NECPAL positivos. O sea que estamos hablando de personas que están en todo el sistema sanitario y en residencias. Después os mostraré unas cifras de SAR que ya tenemos, pues ya son frescas, de hace pocos días, entre el 35 y el 65. ¿Os cuadra o no? Es decir, que este tipo de pacientes están en todo el sistema sanitario y social. Muy bien, estos son los datos de SAR. Bueno, el SAR ya, como tiene un buen sistema de información, ya estaba haciendo esta lista previa de pacientes según los ingresos hospitalarios, bueno, el cambio del Bartel, etcétera. Y estas son las cifras de SAR en Barcelona. O sea que el 31% de la población prevalente se muere cada año en estas residencias. Y, como veis aquí, el 37% son NECPAL positivos. O sea que la estamos clavando, clavando. O sea que con un test muy sencillo identificas una población con un alto riesgo de mortalidad a un año, ¿de acuerdo? Cerca del 50%, ¿de acuerdo? Esto es, bueno, del amigo Bill Nobel, Maruja, que es un estudio en un hospital de Sheffield, publicado hace muy pocos días, que exactamente es la misma prevalencia que en el Hospital General de Vic, 37%. O sea, los hospitales de agudos no son de agudos, por lo menos en parte no son de agudos. Y también veis aquí que la fragilidad es la condición más prevalente. Bien, o sea que si nosotros vemos que hablamos más de condiciones y de síndromes generativos más que de enfermedades, esta proporción de cáncer, y combinar esto de una manera clínica, vosotros mañana, el lunes, podéis identificar enfermos avanzados. ¿Qué está pasando? Pues que en los hospices ingleses se identificaban los pacientes allí y vivían 21 días y la mayoría tenían cáncer. Los equipos de soporte hospitalarios o ESATs, hospitalización a domicilio, aquí tienen un tiempo de intervención de 80 días, más o menos. Bien, lo que pasa con el NECPAL es que identificamos a otro tipo de pacientes que están en la comunidad y que no se morirán en 3 semanas, vivirán 1 año y medio, 2 años, etcétera, etcétera. O sea que los estamos identificando mucho antes. Esto es una gran revolución para identificar a las personas que tienen necesidades de atención paliativa. O sea que hemos cambiado de paradigma, ¿no? Hace 20 años el paradigma es
un paciente varón de 62 años, cáncer de pulmón, que está ingresado en una unidad de paliativos y se morirá en 7 semanas y le llamamos enfermo terminal. Y aquí tenemos el paradigma de persona con necesidades paliativas del siglo XXI. La señora Ramona de Torelló, que es mi pueblo, la señora Ramona, 82 años, pluripatología, demencia y dependencia, está en su domicilio, la atiende el equipo de atención primaria y vivirá pues 14, 18 meses, ingresará varias veces en urgencias, muchas veces si no hacemos nada, y tiene necesidades de atención paliativa. Ahora hay 2 tesis doctorales mirando las características clínicas de estos pacientes: 50% de dolor, pensábamos que el dolor era solo en los de cáncer, 50% del dolor, 30% de distrés emocional severo, síntomas, insomnio, depresión, bueno, muchísimos síntomas, o sea, necesidades de atención paliativa enormes en una población enorme, el 1,5 de la población, que se pueden identificar muy fácilmente por un equipo de atención primaria o residencial. O sea que ya podemos ver en 100.000, aquí en los departamentos, ¿no? Cuando hablábamos con Ramón, en un departamento aquí en Valencia se puede ver cuántas personas tienen necesidades de atención paliativa. Estamos haciendo ahora ya el análisis del estudio de cohorte de estos 1.000 pacientes. Estamos viendo la mortalidad a un año, que es aproximadamente el 50%. O sea que con la pregunta sorpresa identificas una probabilidad de deterioro y de mortalidad a un año del 50% más o menos. Ramón comentaba que en su centro es un 60% a 6 meses, ¿no? Porque son enfermos que ya están en el centro sociosanitario, o sea que ya están más deteriorados, ¿De acuerdo? Y bueno, ahora veremos más o menos cada uno de los factores qué peso tiene. Muy bien, o sea que lo primero que hay que concluir es que tenemos una auténtica una necesidad enorme de personas, muchas personas con necesidades de atención paliativa, que están en la comunidad y en todos los servicios sanitarios y sociales, están en las residencias también, y los podemos identificar, y les pasan cosas, tienen necesidades de atención paliativa. Bien, ahora vamos individualmente, ¿qué les pasa? Pues bueno, este es el esquema de las crisis, que no solo son físicas, sino también sociales, emocionales, espirituales, o sea que esta evolución en crisis de lo que Scott Murray dice, la primera transición. Conocíamos muy bien la segunda transición de la enfermedad terminal. Esto es antes de la segunda transición, un año antes de morirse. No es unas semanas antes, sino un año antes. Aparecen todas estas crisis. Esto es muy reciente también, de hace un año, hace exactamente un año, de enfermos con... Esto es un consenso de la Sociedad Americana de Cardiología para identificar precozmente a los enfermos con insuficiencia cardíaca congestiva avanzada y propone un protocolo de atención. Ayer diseñamos un estudio multicéntrico de servicios de cardiología en Cataluña para tener una serie de 1.000 enfermos con la aplicación del test NECPAL y la mejora de la atención. Y esto es enfermos con insuficiencia renal crónica y también el uso del NECPAL como uno de los instrumentos para tomar decisiones clínicas. Bueno, o sea que lo que estamos viendo es personas que tienen una alta necesidad y demanda de recursos, muchos dilemas éticos, polimedicación, muchos usos de recursos y un coste elevado de su atención. Mucho sufrimiento, que esto es lo que genera todo esto. Por tanto, las nuevas perspectivas, digamos, de la atención paliativa están en ver cómo podemos insertar la atención paliativa en la cronicidad y cómo podemos mejorar la atención de las necesidades esenciales, de que lo que es nuclear en la atención de estos pacientes. Y entonces lo que hicimos es, bueno, ya sabemos cómo identificarlos, vamos a ver cómo podemos atenderlos a estos pacientes. Y aquí es donde trabajaremos más el tema ético. Bueno, pues una vez identificados, checklist de necesidades, ¿qué les pasa? Hay muchas maneras de hacerlo, Están la valoración geriátrica integral, pero también el ESAS, el Square of Care, hay muchas maneras de identificar necesidades, practicar el modelo de atención, identificar valores y preferencias, revisar las enfermedades y el tratamiento,
identificar y evaluar al cuidador principal y identificar un profesional responsable y el cómo vamos a organizar la atención de estos pacientes. Esto le llamamos PNT. Y SAR está diseñando, ya está bastante avanzado, el PNT, o sea, el Manual de Atención de estos pacientes en el ámbito residencial, porque hay algunas características específicas en el ámbito residencial. Y también qué puede hacer un servicio sanitario social para atender mejor a estas personas. Bueno, estos serían lo que estamos, los elementos centrales, pero fijaros que los elementos centrales son la evaluación y el modelo de atención, la planificación de decisiones anticipadas. Me ha gustado mucho que las dos directoras hablaran de esto. O sea, que son directoras con sistema límbico, digamos, con sentimientos. Esto está bien, porque a veces no se ve. Y la gestión de caso, es cómo organizamos la atención y también en un departamento, en un distrito, cómo hacemos una ruta asistencial. Hay varios proyectos de SAR también ahora en Barcelona de cómo organizar esto en un sector, en un distrito, para que no sea solo en un recurso, sino en un distrito. Bien, bueno, esto lo conocemos bien, no voy a entrar mucho en esto, pero sí voy a quedarme un poco en este tema. Nosotros lo que veíamos era que, aunque hablábamos mucho de paliativos, no quedaba claro cómo podíamos describir y también para poder enseñar el modelo de atención, la manera de atender. Un profesional y un paciente, uno delante del otro. ¿Y esto cómo se hace? Y yo siempre lo explico en broma, que cuando iban Jordi Trellis, que es un Ramón Navarro de allí, ¿no? Un médico bueno, con una enfermera, la Núria Codorniu, irán a ver a un paciente al hospital de Bellvitge en una hora, y el paciente decía, nunca me habían atendido como hoy. Y le decía al gerente, estoy muy contento, nunca me han atendido como hoy. Y yo cuando volvían les decía, ¿tú qué le habéis hecho al enfermo que está tan contento? No, nosotros lo hemos atendido bien, pues, pero alguna cosa habréis hecho, ¿no? Para que un enfermo identifique que nunca lo han atendido como en una hora, ¿qué habéis hecho? Y esta era la pregunta que nos hicimos, ¿qué hace un equipo competente para que un paciente identifique esta calidad adicional, este añadido de valor a su... Y entonces lo que hicimos es identificar necesidades básicas, pero también identificar lo que llamábamos necesidades esenciales o nucleares, que son las que realmente le interesan más a los pacientes. Y identificamos estas: la dignidad, la espiritualidad, el afecto, la compañía, el afecto y compañía, que es el afecto, la familia, el entorno, la autonomía y la esperanza. Dijimos, esto es lo que les interesa más a los pacientes. A los adolescentes no les interesa tanto, pero cuando estás con una enfermedad avanzada sí que te empiezas a preocupar más de estos temas. Esto lo dice también Diego Gracia, las necesidades emergentes, ¿no? Que aflora cuando uno está realmente mal. Bueno, entonces dijimos, ¿cómo podemos atender? Y hemos elaborado este modelo de competencias, que es qué competencias necesitan los profesionales para atender a pacientes en esta situación y sus familias. Lo primero, buena educación, porque esto lo ha dicho la directora. Esto me ha gustado mucho, que cuando hacen una colonoscopia hay que cerrar la puerta, porque si no se cierra la puerta entran en un momento de mucha indignidad para una persona, que entren personas o que hablen, por ejemplo, de los resultados nefastos del fútbol de ayer, que compartimos compasivamente los del Barça y los del Madrid. En la desgracia uno se hace amigo de que no se podía imaginar que se pudiera hacer amigo de los del Madrid, pero es verdad. Pues lo primero, la educación general básica. Mi padre, que era médico de cabecera, se cambió de médico porque cuando entraba en el despacho no se levantaba a saludarlo. Dijo, un médico que no se levante para saludarme, no me fío de él, prefiero cambiar de médico. Yo le dije, pues mira, tienes toda la razón, porque no está mal pensado esto. Ahora tenemos la manía de estar enchufados con el ordenador para rellenar la historia clínica y no miran al enfermo. Yo digo, pues mi padre se marcharía mucho antes. Y yo también lo haré, ¿eh? Si un médico no me mira y se mira al ordenador y no se levanta, pues no me interesa como médico. Pero es básico.
Y lo segundo son 4 columnas, que es las competencias clínicas para saber cómo evaluar a un enfermo, cómo atender, cómo tratar los síntomas, la comunicación, el counseling, la ética y el plan de decisiones anticipadas y la continuidad, gestión de caso. Estos son las 4 columnas, pero esto se puede aprender. Hay cursos de ética, hay cursos de comunicación, etcétera, etcétera. Y además de esto, sí que es verdad que hay competencias que se pueden aprender para atender estas necesidades esenciales. Por ejemplo, pues manera de identificar las necesidades espirituales y responderlas, que esto con el programa de la Caixa lo hemos trabajado bastante. En la SECPAL también hay un grupo que lo ha trabajado. O la espiritualidad o la esperanza. Por ejemplo, hay artículos de cómo construir, cómo reconstruir la esperanza cuando un enfermo se va deteriorando, cómo trabajar la esperanza, cambiar en la perspectiva. Pero por encima de esto, o sea, lo que es la guinda de este pastel, son los valores, actitudes y comportamientos. La empatía, la compasión, la congruencia, la confianza, la presencia, el compromiso. Esto es lo que hacían el Tuca y la Núria Codorniu, y el enfermo decía, oiga, no me cambien de médico a enfermera porque lo que he visto es esto. He visto esto. Me han atendido con compromiso, me han atendido con compasión, con empatía. Se preocupan por mí. Este lema del San Diego Hospice, que es, a usted nos interesa, you matter. A usted nos interesa. Lo que le pasa no nos interesa. No nos interesa. No nos interesa es, por ejemplo, a veces un sitio de información de estos de aeropuerto que dicen, no me interesa que haya perdido las maletas, no me interesa que pierda el avión. Pues usted nos interesa es el lema de muchos equipos de cuidados paliativos. Lo que le pasa a usted, a nosotros nos interesa mucho. Bien, pues entonces los aspectos más revelados, como decía, es estas 2 cosas, y creo, aquí hay un grupo, el grupo de Ramón está trabajando, ¿no? Una psicóloga con el tema del PDA. Bueno, pues es identificar valores, preferencias y escenarios y aplicar la toma de decisiones de una manera adelantada. Esto no hay que hacerlo a lo bestia y brutalmente, pero se puede decir, una persona que ha ingresado varias veces con insuficiencia respiratoria, que lo han intubado 2 veces, pues podemos empezar a hablar de si la siguiente vez que tenga una crisis quiere o no que le intuben. Esto, bueno, pues es la adecuación del esfuerzo terapéutico. Se puede hablar con los enfermos, ¿no? O dicen, o que prefieren ser atendidos en el domicilio, o que prefieren no ir a urgencias, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto hay que hacerlo poco a poco y despacito. Puede ser iatrógeno, puede ser bastante iatrógeno, porque si uno se adelanta demasiado rápido, esto le pasó a mi padre, que era médico jubilado de una enfermera. En la primera visita tenía varias enfermedades crónicas, bueno, también estudió Derecho e Historia del Arte y Filosofía, o sea, un señor complejo, digamos, y la enfermera en la primera visita le dijo, oiga, doctor Gómez, cuando usted se muera, ¿dónde le gustaría morirse? Le dijo, oiga, esto no es una pregunta de la primera visita, le dijo, porque claro, o sea, esto puede ser iatrógeno, no hay que preguntar lo último primero, sino que requiere un grado de relación muy importante. Hay bastantes maneras de hacerlo, esto es publicaciones recientes de geriátricos, esta es en enfermos con cáncer, Advanced Care Planning, y por tanto, si hemos hecho la planificación de decisiones anticipadas y la gestión de casa, ya tenemos la manera de atender a estos pacientes. Con unas nuevas funciones de las enfermeras. En este proyecto de SAR de Barcelona, la función fundamental es de una enfermera gestora de caso que identifica precozmente y trabaja la organización. Esto es la compasión. Finalmente, vemos la interacción entre atención paliativa y cronicidad. Si miráis las webs de programas de cronicidad, la mayor parte de los programas en el mundo no hablan de cuidados paliativos. Y es curioso porque la mayoría de personas con enfermedades crónicas evolutivas fallecen a consecuencia de la enfermedad. O sea que, bueno, es una cosa que llama la atención. Nosotros sí que lo hemos introducido en el programa de Cataluña, es que existe, o sea, el concepto de enfermo avanzado, y es una de las líneas del programa de cronicidad, que lo que intenta es, en lugar de tener un sistema de atención basado en la reactividad, enfermo que ingresa en urgencias y fragmentado, que igual lo atiende a alguien bien, esto es verdad, pero fragmentadamente,
es un modelo de organización basado en la planificación de decisiones anticipadas, en la gestión de caso y en la atención integrada, pero hecha precozmente, preventivo, porque muchas de las crisis las podemos prevenir. Por ejemplo, si uno llama los viernes al mediodía, mañana, a enfermos que estén en domicilio, crónicos, con un alto riesgo de tener una descompensación al fin de semana, una llamada buena de una enfermera competente reduce a la mitad el ingreso en urgencias en el fin de semana. Y esto no cuesta tanto, se puede hacer a cobro revertido también. No cuesta tanto. Son 10 minutos con un checklist de lo que puede pasar el fin de semana, ¿no? Pues esto reduce a la mitad el ingreso urgente y reduce muchísimo la ansiedad de las personas, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues lo que estamos identificando, como decíamos muy al principio, es una población más o menos del 2% que la podemos identificar de bastantes maneras, o bien porque tiene muchas enfermedades, o porque tiene una gran demanda de atención domiciliaria, los equipos de atención primaria que tienen que ir mucho, o que ingresa muchas veces en urgencias, o consume muchos fármacos, o tiene una gran complejidad clínica, pues ahora también la podemos identificar porque tiene un pronóstico de vida limitado y tiene necesidades de atención paliativa. También, porque cuando los programas están solo basados de cronicidad en datos de gestión, por ejemplo, programas de multiingresadores, si a uno de vosotros os dicen, usted es un multiingresador, no te gusta mucho, ¿no?, que te llamen multiingresador. En cambio, que identifiquen que tienes necesidades de más atención paliativa, le gusta a todo el mundo. O sea que basarlo solo en el uso de recursos o basar los programas de cronicidad solo en que la gente no ingrese es un error conceptual. Sí, estoy acabando, ¿eh? Finalmente, los retos éticos de esto. Bueno, lo que vemos es que está introduciendo una actitud reflexiva preventiva en la atención de estos pacientes, una gran necesidad de formación sobre el PDA y sobre la ética clínica, etcétera, y unos grandes beneficios previsibles, porque si a un enfermo que identificamos precozmente le aplicamos un plan de decisiones anticipadas y planificamos mejor la atención, el beneficio es enorme. Y también los posibles riesgos, que hay una discusión ética sobre esto, de estigmatizar, etcétera, o de que no se utilicen bien los recursos, etcétera, etcétera. Pero también tened en cuenta los riesgos de no identificar. ¿Qué le pasará a la señora Ramona si no identificamos sus necesidades paliativas en estos meses de vida en los que pasará, ¿no? Y también estamos trabajando recomendaciones de carácter jurídico. No tengo mucho tiempo para entrar en esto. Bueno, esto es un programa ahora que tenemos. SARCU ya tiene un programa de NECPAL en los centros residenciales y de cuidados paliativos, que se ha hecho piloto en Barcelona con bastante éxito. Y finalmente hablaros del programa este que ha mencionado Maruja, de la Caixa. Este programa ha implementado 29 equipos psicosociales. Hay 2 en Valencia, uno pediátrico y otro de personas mayores, que han atendido más de 40.000 pacientes, pacientes avanzados en toda España, y que han resultado con resultados de efectividad y satisfacción ya probados. Bueno, esto es internacional. Sabemos que hay beneficio de empezar pronto una actitud paliativa, que mejora todo tipo, y sabemos que cada vez más estamos hablando de la atención paliativa generalista, lo que podéis hacer cada uno de vosotros en cada servicio para mejorar la atención. Y finalmente decir que, bueno, el alma de los programas de cronicidad es la atención paliativa, es la manera. La señora Ramona ingresará menos porque la hemos atendido mejor. No ingresará menos porque no nos guste que ingrese. Ingresará menos porque estará mejor en el domicilio, estará en la residencia, utilizará menos o más adecuadamente los recursos. Bueno, todo esto tenemos papeles, los tenéis, están publicaciones que hemos hecho. Y finalmente decir que aliviar el sufrimiento es el objetivo compartido que tenemos todos, como un derecho humano fundamental. Muchas gracias. ¿Ya tens per preguntes o no? Tendremos tiempo. Parece que tienes que parar rápido, ¿no? Ahora sí, ¿no? Bueno, yo creo que hay tiempo justito, pero para 1 o 2 preguntas, ¿no?
pero a mí, mientras os las pensáis un poco, me gustaría decir dos cosas. La primera es la importancia de medir para saber y tener conocimiento. Y la gente se muere igual en los hospitales que en su casa, que en las residencias. Por lo tanto, los que estamos en centros residenciales tenemos la obligación de aprender y hacer bien esta medición. La segunda es que cuando las cosas se practican no duran tanto tiempo. Por lo tanto, la avalancha de los 300 primeros es, pero luego es de 1, 2, 3, pero no es de 300. O sea, eso solamente es al principio, y la práctica hace que también se puede hacer las cosas en un tiempo que es el lógico y no ilimitado. La tercera cosa que diría también es la importancia de que nos relacionemos con otros que hacen lo mismo que nosotros, o sea, otros que cuidan bien como nosotros. En una transparencia que ha puesto el doctor Gómez Batista, decía la ética de mínimos. La ética de mínimos era saber bien y hacer las cosas bien. Toda la gente que tenemos da por supuesto que haremos las cosas bien. Lo da por supuesto. La ética de máximos es la que introduce los demás elementos. Entonces tenemos que dirigirnos desde esta ética de mínimos, que todos supongo que hacemos bien, hacia esta ética de máximos, que se acerca a la persona con una visión y con una mirada diferente para estar con ella cuando lo necesita. Pero estar con ella profesionalmente, porque a mí siempre esta cosa de estar con ella, pero no me hace falta saber porque yo ya solo lo acompaño y esto ya lo hago muy bien, no. Hay que saber, hay que hacer las cosas de forma profesional y se puede ser también totalmente compasivo, como decías, y cercano a la persona y tratarla con respeto y con dignidad. Yo no sé si ya habéis tenido tiempo alguno y quiere hacer alguna pregunta. Bueno, pues si no, daremos las gracias aquí al ponente y si algo le queréis preguntar fuera, él estará todavía un rato y podemos ir a pasar a tomar el café. Muchas gracias.